Bueno, el motivo de consulta fue un paciente de 1 año y 8 meses, que estaba internado en esta institución, que tiene una evaluación prequirúrgica, tenía que hacerse un cateterismo diagnóstico, tenía un TTPA prolongado, y traía una historia de haberse hecho en otro centro, según referían los padres, de un inhibidor inespecífico. Como antecedentes para destacar, era una familia que era procedente del norte de Entre Ríos, de la ciudad de Chajarí, había sido pretérmino de 35 semanas, con un peso adecuado para esta edad gestacional, había nacido por cesáreas, por antecedentes de oligoamnia, y al nacimiento se hizo el diagnóstico de una comunicación interauricular. Durante su vida tuvo una internación más prolongada en el periodo neonatal, por recuperación de peso. Al mes de vida se vuelve a internar para hacer un cerclaje de la arteria pulmonar. Como tenía hipertensión pulmonar, es una manera de disminuir el flujo y disminuir la presión pulmonar. Al 4.º mes de vida, por mal progreso pondoestatural y para soporte nutricional, también fue internado. Y al 7.º mes de vida se hizo un cateterismo diagnóstico en otra institución, donde se vio que tenía hipertensión pulmonar. Y finalmente llega al 1 año y medio a nuestro hospital. La evaluación cardiológica por imágenes confirma que tiene comunicaciones interauriculares múltiples, cerclaje de arteria pulmonar y buena función ventricular. Bajo un punto de vista de su hemostasia, no refería ni antecedentes familiares ni personales, ni de complicaciones hemorrágicas ni complicaciones tropóticas. Bajo un punto de vista de su historia familiar, era el tercer hermano, el más pequeño, el único varón, 2 hermanas mujeres sanas, era una familia de origen caucásico y tenía, digamos, antecedentes de consanguinidad por casi 4ª generación. Bajo un punto de vista de su examen físico, era un niño que tenía un fenotipo particular. Esta es la descripción que hizo el servicio de genética: frente amplia, con orejas desplegadas, con rotación posterior, retrognatia y algunas anomalías de los pliegues palmares. Su evolución neurocognitiva era esperable para la edad, se palpaba una hepatomegalia leve y era un niño que tanto en talla como en peso estaba por debajo de los percentilos, un chico como armónicamente pequeño. Bajo un punto de vista del laboratorio. Bueno, este es el estudio que hicimos del paciente. Tenía el paciente 1 año y 7 meses, con un recuento de plaquetas de 166.000, hematocrito del 46%, y cuando hacemos las pruebas globales, un tiempo de protrombina, que podría ser fisiológico también para la edad, está en el valor de referencia, digamos, del límite inferior, pero sí un TTPA muy prolongado, 77 segundos por 4, muy prolongado. Entonces, frente a la posibilidad de que este paciente iba a ser sometido a una cirugía cardiovascular, lo que hicimos fue corregir el tiempo de tromboplastina parcial activado con pool de plasma normal. Con un tiempo de trombina que fue normal. Entonces, el estudio de mezcla vio que un índice de Rosner que de 10.2 con un valor de corte de 10.7, o sea que corrigió con el agregado de plasma normal. Hicimos por este APTT tan prolongado, además, otras pruebas de screening para el estudio de anticoagulante lúpico. El tiempo de veneno de víbora Russell diluido es normal y las pruebas de confirmación, porque aún las hicimos con un APTT muy prolongado, fueron negativas. Entonces, frente a este estudio prequirúrgico y por la posibilidad de la cirugía, lo que decidimos es realizar el dosaje de los factores. Entonces, el fibrinógeno fue normal. Cuando dosamos los factores de vía intrínseca, factor 8, 9, 11, nos encontramos con niveles
muy disminuidos de factor 8 principalmente y de factor 11. Y los de vía extrínseca, fundamentalmente, bueno, digamos, el factor 10 como más disminuido, y el resto de los factores bastante acorde al tiempo de protrombina. Completamos, bueno, frente a un factor 8 de 20%, que es un nivel bastante bajo, para la edad inclusive, decidimos hacer también un antígeno de von Willebrand dentro del estudio, ¿no?, que hicimos en el mismo día, y nos encontramos con un antígeno de von Willebrand disminuido, y el paciente es de grupo sanguíneo A positivo, es decir, que realmente tiene disminuido el antígeno de von Willebrand. Se hizo el procedimiento, se hizo el cateterismo sin ningún tipo de complicación. Se confirmó que tenía una comunicación interventricular grande, que persistía con hipertensión pulmonar y que su cerclaje era efectivo, y se programó para más adelante hacer la cirugía cardiovascular. Entonces se volvió a citar al paciente para evaluarlo bajo un punto de vista de laboratorio, porque tenía un estudio de hemostasia con características particulares. Quiero destacar que el chico vivía lejos, así que no teníamos, teníamos contacto telefónico con la pediatra, pero no es que lo teníamos accesible rápidamente para evaluarlo de forma cercana. Así que se volvió a hacer un segundo estudio y ampliar el estudio. Entonces, lo que se hizo acá es un segundo estudio. Acá en gris están los estudios, los resultados del estudio previo. En el segundo estudio confirmamos los niveles descendidos, sobre todo de los factores 8, 11. Se completó el estudio con la actividad de cofactor de aristocetina, que fíjense también estaba en 32%, acorde a los niveles de antígeno, y en el segundo estudio también, y completamos con el test de solubilidad de factor 13, y además, bueno, para descartar, digamos, o descartar que se trate de unas deficiencias de carácter hereditario, tanto en la posible enfermedad de von Willebrand como el descenso de los factores, ¿no es cierto?, sobre todo el 11, se estudiaron los padres y los estudios fueron normales. Finalmente se programó la cirugía cardiovascular y fue suplementado con concentrado de von Willebrand, de factor 8 con von Willebrand. Realmente tuvo muy buena evolución. Bajo un punto de vista, este chico tenía un seguimiento multidisciplinario, no solamente, digamos, con cardiología y hemostasia, sino también, porque el estudio de su hepatomegalia tenía otros datos de laboratorio que fueron importantes al momento de su evaluación diagnóstica. Tenía un hepatograma alterado, con una GOT aumentada, CPK aumentada, un LDH aumentado, y se habían descartado desde ya causas hemolíticas, una alfa-1 antitripsina que era normal, se le había detectado, disminuida, y se le había detectado un hipotiroidismo por el cual se había tratado. Bajo un punto de vista genético tenía un cariotipo normal. Decidimos programar una prueba de respuesta a la desmopresina ante la posibilidad de algún otro evento quirúrgico. Bueno, como vemos, en su estudio basal tenía un recuento de plaquetas normales, un factor 8 disminuido, con un antígeno y cofactor disminuido, y después de los 30, entre los 30 y los 60 minutos vemos que el comportamiento del factor 8 llegó a los 60 minutos, casi a duplicar su valor basal. El antígeno, si bien tuvo un aumento, no fue tan significativo como el 8, y al finalizar la prueba volvió a su valor basal, y con respecto al cofactor tuvo un buen aumento, casi se duplicó a la hora, y volvió a su valor basal a las 4 horas. Teniendo en cuenta por qué se sospechó el déficit clínico de la glicosilación, teniendo en cuenta
nuestra historia previa, digamos, en contacto con el servicio de errores congénitos del metabolismo. Nos solicitan siempre estudios de inhibidores fisiológicos de la coagulación en pacientes con sospecha de esta patología, y aprovechando que se le hacía antes el estudio basal de desmopresina, se hizo el siguiente. Este paciente que tenía entonces un descenso generalizado de los factores procoagulantes, casi todos, además del antígeno de von Willebrand, y pensando también que podría tener una enfermedad de von Willebrand, por la experiencia previa con un paciente que había derivado del servicio de errores metabólicos, errores congénitos del metabolismo, un paciente enviado para el dosaje de antitrombina porque uno de los marcadores de las deficiencias de la glicosilación son las serpinas, entonces piden el dosaje de antitrombina. Entonces, frente a esto, que tenía un descenso, lo que decidimos hacer es el estudio de los inhibidores fisiológicos. Y estudiamos la antitrombina por método homogénico, es decir, funcional y antigénico, que están descendidos, es una deficiencia de tipo 1, la proteína C, que para los valores de referencia quizás está dentro de los valores de referencia, que están en el límite inferior, pero sí un descenso marcado de la proteína S libre, y la alfa-2-antiplasmina, porque está dentro también de las serpinas, también un valor en el límite inferior. Es decir, que tenía un descenso muy marcado, tanto de antitrombina como de proteína S libre. Entonces, allí entonces se decidió hacer la interconsulta con el servicio de errores congénitos del metabolismo, que frente a este caso, frente a la sospecha de esta patología, lo que hicieron fue enviar una muestra de suero la Mayo Clinic se envió en esta oportunidad para hacer el isoelectroenfoque de la transferrina sérica. Es el diagnóstico bioquímico de esta entidad que se llama déficit congénito de la glicosilación o deficiencias congénitas de la glicosilación o defectos congénitos, es el isoelectroenfoque de las variantes de transferrina. Se hace por una técnica combinada, lo hicieron por una técnica combinada de isoelectroenfoque y espectrometría de masa, porque lo que hicieron fue cuantificar además por espectrometría de masa las distintas variantes. Y lo que encontraron fue cantidades incrementadas de variantes de transferrina con pérdida de ácido oxálico y ácido oxálico más galactosa, con un diagnóstico bioquímico de CDG tipo 2, B4, así se llama la entidad, cuando uno lo busca en la bibliografía, B4CG, GAT, T1, CDG, que lo que nos permitió ver es que debe haber 4 o 5 casos publicados con más de 130 tipos diferentes de CDG. La deficiencia es la de UDP galactosa, la enzima es la N-acetilglucosamina beta 1,4 galactosifranferasa 1, que es la principal enzima encargada de la transferencia de residuos galactosa desde los oligosacáridos complejos en el aparato de Golgi. Lo que está pendiente acá en este caso es la biología molecular. Realmente el CDG, lo traigo así para, ilustrar un poco esta patología que es muy interesante, es un desafío en el laboratorio, su diagnóstico, porque no solo por la variedad, que son más de 130 tipos descritos hasta ahora, tipos de CDG, sino además por la heterogeneidad de la clínica. Entonces lo definieron al CDG como casi toda la medicina dentro de una cáscara de nuez, porque lo que dicen es que están
involucrados casi todos los órganos y están reportados casi todos los síntomas. Por eso es que constituye un desafío. Son un grupo de desórdenes multisistémicos que se transmiten en carácter autosómico recesivo, que se caracterizan por defectos de la glicosilación, tanto de las glicoproteínas, de membrana, de las enzimas lisosomales y de los lípidos. Y son procesos muy importantes, sobre todo que intervienen en el plegamiento de las proteínas y las interacciones célula con célula. El diagnóstico bioquímico se realiza mediante isoelectroenfoque de transferrina sérica. Eso sigue siendo igual. Y de acuerdo a los patrones que se observan, es este método el que permite ya hacer la clasificación de CDG en tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 de desorden comprende los defectos en la síntesis de glicanos que se realiza en el retículo endoplasmático. Y las de tipo 2, que es el paciente, la patología del paciente que presentamos, los de tipo 2 son defectos en el procesamiento de los glicanos que se realiza en el aparato de Golgi. Lo que quería mostrarles, bueno, es que hay una estrategia diagnóstica que se basa en comenzar con el isoelectroenfoque de la transferrina y en base a si es tipo 1 o tipo 2, lo que se pueden hacer después es cuantificar las variantes para investigar qué glicanos están, qué glicósidos están deficientes y poder llegar a la enzima. Y finalmente lo que dicen es que con la ayuda ahora de las técnicas de biología molecular se va a poder avanzar mucho más en el conocimiento. Quizá la parte más triste de todo esto es que no hay tratamientos para estas patologías. Vamos a ver las conclusiones. Como conclusiones, este es un paciente con un diagnóstico de déficit congénito de la glicosilación que se sospechó y se terminó confirmando a partir de un estudio basal de hemostasia patológico. Se observa un descenso tanto de factores procoagulantes como inhibidores fisiológicos de la coagulación, en particular el factor 8, factor 11, antígeno y cofactor, antitrombina y proteína S libre. La ausencia de manifestaciones clínicas, tanto de sangrado como trombóticas, en este paciente, podríamos explicarlo por una disminución concomitante y probablemente balanceada de tanto los factores procoagulantes como anticoagulantes. Y ante la detección de un descenso múltiple de los factores pro y anticoagulantes en pacientes que puedan tener algún fenotipo clínico particular, debería incluirse dentro de la lista de los diagnósticos diferenciales. Gracias.